¿Qué tal? Estamos en la segunda parte de la fuente lineal y como pueden observar ya tenemos los valores de los componentes para armar nuestra fuente lineal con salida de 5 voltios. Entonces, la alimentación, tenemos línea, neutro, ocupamos un fusible, obviamente. ¿Sí? Este fusible pues, lo podemos poner de 3 amperes. ¿Sí? Entonces, nuestro fusible de 3 amperes, tengo el transformador de 120 voltios a 9 voltios por 1 amper. ¿Sí? Aquí tengo la salida del transformador 9 voltios por 1 amper, así lo voy a pedir en la tienda. Luego, para hacer mi puente de diodos, son 4 diodos. Ocupo 4 diodos para hacer el puente. 4 diodos, modelo 1M4001. También ocupo un capacitor electrolítico de 470 microfaradios. ¿Sí? Este puede ser con el voltaje con el que lo consigan. ¿Sí? Pues no importa tanto el voltaje de operación, simplemente que no sea menor al voltaje con el que está trabajando. En este caso recordemos que tenemos 9 voltios. ¿Sí? Entonces aquí puede ser 22 voltios de operación. ¿Sí? Aquí en este caso. ¿Sí? Luego tenemos los capacitores que tengo aquí, antes y después del regulador de voltaje, que son de 0.1 microfaradios. ¿Sí? Son 2. Y obviamente necesito mi regulador de voltaje 7805. Entonces, aquí un poquito de cómo podemos más o menos empezar a diagnosticar una fuente de alimentación lineal. Es que, por ejemplo, si este capacitor se daña, ¿sí? Pues ya la fuente no funciona. Por ejemplo, si se daña, entonces en lugar de que la corriente salga con esta forma, saliendo del capacitor aquí, va a salir así. Perdón, va a salir así. O sea, en lugar de que salga, si se daña, en lugar de que la corriente salga con esta forma, casi estable, va a salir así. Sí, o sea, no va a estar... Perdón, no, esa es corriente alterna. Perdón, va a salir sin estar filtrada. Entonces va a estar así, perdón, así. ¿Sí? Repito, si este capacitor se daña, la forma de la onda que va a seguir pasando hacia allá va a tener esta forma. Y queremos que tenga esta forma, o sea, esta, más o menos estable, para que esta forma de onda llegue al regulador de voltaje y ya salga así. Entonces es muy común que esos capacitores se dañen, ¿sí? Estos otros capacitores es muy raro que se dañen, pero este sí es muy común que se dañe. ¿Se puede dañar un diodo? Sí, pero también es muy extraño que se dañe un diodo. Siempre se dañan estos. También se puede dañar el regulador de voltaje, porque por exceso de corriente o por exceso de temperatura. Entonces hay ocasiones en que si se le va a pedir mucho amperaje a este regulador de voltaje, pues tiene que estar apoyado el regulador en un disipador de calor, en aluminio, ¿sí? La plaquita de aluminio para disipar calor. Entonces, si la pasta térmica que está detrás del regulador, está el regulador, tengo pasta térmica en la parte de atrás y luego está la placa metálica de aluminio. Entonces, si esa pasta térmica se pierde o se daña o es inexistente, se va a calentar. Y entonces ahí tengo un problema. Pero aquí
es muy fácil diagnosticar un equipo de estos. ¿Tenemos alimentación? Sí, lo podemos revisar en el tomacorriente. Sí, tengo fuente de alimentación. Tengo alimentación de entrada. Perfecto. Ahora, quiero saber si está el voltaje siendo inducido por el transformador de este lado. ¿Sí? Pues no hay necesidad de que yo lo cheque aquí en los diodos. Pudiera checarlo en los diodos, pero la manera más fácil de checarlo es aquí en el capacitor. Aquí en el capacitor yo ya tengo que tener voltaje de corriente directa. ¿Qué voltaje? Pues aproximadamente 9 voltios, porque eso es lo que estoy pretendiendo. ¿Sí? Entonces, 9 voltios deberían estar presentes aquí, más de 9 voltios, porque aquí tengo 9 voltios, pero cuando convierto de corriente directa, perdón, de corriente alterna a corriente directa, el valor aumenta por un factor de 1.41 por raíz de 2. Entonces yo tengo, fíjense, yo tengo aquí que es corriente alterna y tengo, por ejemplo, 9 voltios. ¿Cuánto voy a tener de corriente directa? El voltaje de corriente directa. Bueno, sería 9 voltios por 1.41. Aquí es por, es una multiplicación. Entonces, 9 voltios por 1.41, ¿cuánto me da? Vamos a ver. 9 voltios, 9 por 1.41, 12.69. 12.69 voltios. Entonces, lo interesante aquí es que no importa el voltaje que tenga yo, que me dice el transformador que es. Aquí dice que es de 9 voltios. Yo lo compro, lo pido. Quiero un transformador que en la entrada le reciba 120 voltios y a la salida me entregue 9 voltios con 1 ampere. Excelente. Pero cuando yo hago el cambio de corriente alterna a corriente directa, el voltaje que tengo saliendo del transformador se multiplica siempre por 1.41. Entonces aquí fue lo que hice. 9 voltios por 1.41 es una constante de raíz de 2. 1.41 sale de raíz de 2. Y me da 12, aproximadamente 13 voltios. Obviamente no voy a tener este voltaje, 12.69. ¿Por qué? Porque se me pierde el voltaje en el puente de diodos. Si hay una caída de voltaje, pero aproximadamente voy a tener como 12 voltios saliendo, bueno, disponibles aquí. Espero se entienda. Entonces, si yo mido voltaje de corriente directa en el transformador y está presente ese voltaje, en este caso aproximadamente 12 voltios, ¿qué significa? Que todo lo demás hacia atrás está bien. Entonces, un punto de partida para yo revisar estas fuentes lineales es revisar voltaje de corriente directa en el capacitor electrolítico. Aquí está, este es mi capacitor electrolítico. ¿Sí? Entonces yo checo voltaje ahí y me está indicando, si aquí hay voltaje, me está indicando que todo hacia atrás está bien. O sea, tengo alimentación, el transformador está haciendo su trabajo, el puente de diodo está haciendo su trabajo. ¿Sí? Por otro lado, si yo no tengo voltaje aquí, significa que hacia atrás algo está mal. Y lo más seguro es, o puede ser que sea desde el transformador, puede ser el transformador, que es muy raro que se dañe, demasiado raro que se dañe un transformador. Entonces me queda el fusible o algún diodo. Repito, si no hay voltaje aquí, en el capacitor electrolítico, entonces la falla está antes, hacia atrás, me voy para atrás. ¿Qué puede ser la falla? El fusible o los diodos, alguno de los diodos. Entonces, para revisar el fusible o los diodos, yo debo desconectar la fuente. La tengo que desconectar del toma corriente, ¿sí? Y descarguen el capacitor. Conecten el mismo multímetro aquí, conéctenlo aquí
y van a ir viendo que tiene un voltaje máximo y luego va a empezar a bajar el voltaje. Se va a descargar este capacitor. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos midiendo corriente directa. Entonces va a tener un voltaje, no sé, 12 voltios y entonces van a ir viendo que empieza a bajar el voltaje. En su multímetro lo van a ver, empieza a bajar el voltaje, se está descargando y luego ya revisan continuidad. Aquí, recuerden, la fuente ya la desconecté, ya descargué el capacitor, entonces reviso continuidad aquí con mi multímetro. ¡Tit! Ah, excelente, el fusible está bien. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Los diodos. ¿Cómo lo reviso? Hay una función en el multímetro que es revisión de diodos. Lo vamos a ver más adelante cómo revisar detalladamente un diodo. Pero la idea es que el diodo solamente permite el flujo de corriente en un sentido. Es como una válvula check. Permite el flujo en un sentido, pero en el otro no debe conducir. ¿Sí? Repito, el diodo es como una válvula check. Permite el flujo de corriente en un sentido, pero en el otro no debe conducir. ¿Sí? O sea, digamos que debe conducir de aquí hacia allá, pero de allá para acá no debe conducir. ¿Sí? Solamente conduce el diodo, debe conducir en un sentido. Si está conduciendo en ambos sentidos, está en corto. Si de plano no conduce ninguno, ni en una manera u otra, pues está abierto, es un circuito abierto. Entonces es muy fácil diagnosticar un diodo. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, cómo revisar diodos, cómo revisar capacitores, ¿sí? Cómo revisar, por ejemplo, aquí, yo también pudiera medir el voltaje de entrada en el regulador de voltaje. Aquí hay positivo, aquí hay negativo. Recordemos que todo esto ya, después del puente de diodos, es corriente directa. Todo esto es corriente directa. Después del puente de diodos es corriente directa. Entonces, yo puedo medir aquí positivo, corriente directa, negativo, y estoy viendo el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, si tengo voltaje de entrada, pues voy a tener el mismo voltaje que tenía acá en los capacitores. ¿Sí? Ahora reviso negativo con la salida. Oye, no tengo voltaje, entonces ya sé que el que está dañado es el regulador de voltaje. Y listo, es todo. Espero haya quedado claro. Excelente día. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.